Se acercan los fariseos para tentar a Jesús. Versículo 34, se acercan estos grupos y dice la escritura en el versículo 34, aquí lo vamos a ver. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, versículo siguiente, y los fariseos para tentarle, si ven ahí dice el texto que querían tentar a Cristo, haciéndoles una pregunta, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, hermanos, ¿estos grupos querían saber cuál era el gran mandamiento? No, querían que Jesús se equivocara en su respuesta. Sin embargo, les recuerdo que es imposible que Jesús se equivoque, hermanos, gloria a Dios por eso. Y no se equivocó en ese entonces, no se equivoca el día de hoy y jamás se puede equivocar porque el Hijo de Dios es perfecto, hermanos. El salmista lo dice muy claro en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Exponen la pregunta a estos que querían o pensaban saber más o quedar a hacer mal a Jesús. Jesucristo hace referencia a uno de los libros de la ley. Recordemos que la ley es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el primer y gran mandamiento se encuentra ahí en Deuteronomio 6:4. Él aquí mismo hace referencia a ese mandamiento, pero brevemente podemos ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, y aunque no es el mensaje que dice ahí, hermanos, Jehová uno es. Nosotros como cristianos no somos politeístas, no creemos en Dios y alguien más, solamente creemos en un solo Dios, hermanos. Hablando con personas allá afuera dicen, bueno, hay muchos caminos, todos los caminos llegan a Roma. Pues número uno, yo no quiero ir a Roma, quiero ir al cielo, y para el cielo no hay muchos caminos, solamente hay uno. Jesucristo dijo, yo soy el camino singular, la verdad y la vida, y nadie. Es un mensaje exclusivo. En ningún otro hay salvación más que en el nombre de Cristo, hermanos. Después de aclarar que somos monoteístas, solo creemos en un Dios trino, nos da el primer y gran mandamiento, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios. Ojo con esto, hermanos. ¿Qué dice ahí después de amarlo? De todo tu corazón. Amarlo sobre todas las cosas, amarlo antes y por encima de cualquier cosa o actividad. Y quiero que guardemos esto en nuestros corazones, hermanos. Si amamos algo o alguien más que a Dios, somos unos idólatras. Pero pastor, ¿cómo se atreve a llamarme idólatra? Si yo ya no prendo una veladora, si ya no tengo un rosario, si ya quité el cuadro que tenía de la sala. No solo eso es ser idólatra. Cualquier cosa que amemos o pongamos antes que Dios, incluso si no es algo malo, somos idólatras. El mandato es muy claro. Debemos amar a Dios, pero el mandato no es amar a Dios. El mandato es amarlo de todo tu corazón. Si solamente fuera amarlo, hermanos, ok, ya entendí el mandato, pero eso no dice el texto. Debo amarlo con todo mi corazón. No quiere las obras de mi corazón. Dios no quiere ser el número 2, y Dios ve nuestro corazón esta mañana, y Dios merece ser el número 1 de nuestra vida, hermanos. Él nos compró con su sangre. Quisiera que nos hagamos una pregunta, nadie tiene que responder, pero ¿verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón? No si le dedicamos un ratito el miércoles y el domingo y otros 10 minutitos en la mañana. No, ¿en verdad amamos a Dios con todo el corazón, hermano? Es un mandato. No solo dice corazón. Después nos dice, y de toda tu alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. Lo que dice el texto es que deberíamos amarlo con todas nuestras emociones. A veces, hermano, lamentablemente nos emocionamos por tantas cosas
tan vanas. Y no nos emocionamos por Dios. No decimos, ya es domingo, voy a ir a cantarle al Señor. Y antes sí, hermano, cantabas con toda tu alma las canciones mundanas. Tenemos más entusiasmo, hermanos, por hacer tantas cosas y tan pocas para la obra de Dios. El mandato es muy claro, no solo debo amarlo con todo el corazón, debo amarlo con toda mi alma. Y nos dice, y con todas tus fuerzas. Hermano, ¿podemos ver nosotros el corazón? No. ¿Podemos ver el alma? Pues, tal vez el resultado de la emoción, pero realmente lo único visible son las fuerzas. Y Dios nos manda como creyentes, como hijo de Dios, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes qué es más importante amar a Dios que servir a Dios? Ahora desglosemos lo que acabo de decir. ¿Se puede servir sin amar? Tal vez. Démosle la vuelta, ¿se puede amar sin servir? Es imposible. Lo más importante es amar a Dios, hermano. Porque si tú y yo amamos a Dios, no va a haber ningún problema con orar, con congregarnos, con servir, con apoyar la obra de Dios, con hacer algo y servir en algún ministerio. Con todas tus fuerzas. Aquel misionero a China, Hudson Taylor, él decía que si tuviera 1000 vidas, las 1000 las entregaría a China para servir a los chinos que no tienen el evangelio. Y después añadió una frase que no fue tan famosa como esa, pero gracias que me permite servirte y mostrarte un poco de mi amor. Todas tus fuerzas. ¿Sabes que esto implica esfuerzo? ¿Sabes que esto implica trabajo? Mano, ¿cuánto esmero le das a tu trabajo que Dios te dio? ¿Y cuánto esmero, cuántas fuerzas le damos a nuestro Dios? ¿Has hecho algo para Él últimamente, hermano? Yo pienso en las personas que sirven en esta iglesia y solamente digo, gloria a Dios por esos hermanos. Yo no me pregunto si tal hermano va a estar en tal ministerio o no. Hay hermanos que simplemente han sido fieles a Dios. Han sido fieles a Dios a través de ser fiel en su iglesia local. Y hermanos, lo que el texto dice es servir con todas tus fuerzas. ¿Alguna vez, hermano, has servido a Dios y has terminado cansado? Porque si no, no lo hemos servido con todas nuestras fuerzas. El mandato es muy claro, hermano. ¿Qué le podemos añadir o quitar a ese texto? Pastor, si yo hiciera ese texto sería como si Dios fuera mi vida. Ese es el gran mandamiento. Pablo así lo dijo. Miren lo que dice 2 de Corintios 12:15 brevemente, hermanos. Con todas sus fuerzas, y Pablo así vivió. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y fíjense lo que dice, hermanos. Y aún yo mismo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Me gastaré del todo. Pablo estaba dispuesto a gastar su vida. No solo lo que tenía, sino su propia vida. Hermano, ¿tú estás dispuesto a gastar tu vida para Dios? Porque si no, no lo estamos amando, como dice Deuteronomio 6. Y Pablo dijo, estoy dispuesto a gastar lo mío y aún yo mismo me gastaré, fíjense, por amor de vuestras almas. Y lo cierra de una manera muy contundente, aunque amándoos más, se ha amado menos. No nos cabe la más mínima duda de que Pablo amó a Dios. Ahora vamos a darle la vuelta a esto, hermanos. ¿Por qué sabemos que Jesús nos amó a nosotros? ¿Alguien, hermano? Pero ¿cómo sabemos que Él nos amó primero? Porque murió en la cruz. ¿El amor se demuestra, hermanos? Sí, probablemente en la noche voy a predicar. El amor es un verbo de acción. Ahora, no nos cabe la más mínima duda de que Jesús nos ama por todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora vamos a darle la vuelta. Comprueba que tú amas a Dios. ¿Qué has hecho para Él, hermano?
Jesús demostró su amor, ¿sí o no, hermanos? Uno de los textos más memorizados en nuestras iglesias es Romanos 5:8. Más Dios muestra. ¿Lo demostró, hermano? Lo que importa es el corazón, sí, pero si el corazón está bien, vamos a hacer algo, hermanos. Y si el corazón no está bien, hasta puedes usar versículos para justificarte, como lo hizo el diablo en Mateo 4. Qué importante es amar a Dios, porque si amamos a Dios, todo lo demás va a estar bien, hermanos. No va a ser un sacrificio venir a la iglesia, todo lo contrario, es un deleite venir a la casa de Dios, hermano. No, quien dirige los himnos, hermano Aldo, no te va a decir, hermanos, vamos a entonar. No, hermano, tú ya estás listo para entonar himnos al Señor. ¿Por qué es importante amar a Dios? Bueno, número uno, porque es el primer y gran mandamiento. Si haces todo lo que requiere la vida cristiana y no haces el primer y gran mandamiento, de nada sirve. Pero ¿por qué es importante amarle? Número uno, porque Dios nos creó. La Escritura dice en Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué debemos amar a Dios? Número uno, por el simple y sencillo hecho de que somos criaturas de Él. Somos creación de Dios, hermano. Ahora, por si fuera poco, el cristiano no solo es creación de Dios, el cristiano es hijo de Dios. Juan 1:12 lo sabemos, que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Por qué amar a Dios, hermano? Porque Él nos creó. ¿Por qué amar a Dios? Porque Él nos adoptó con su sacrificio perfecto. Porque Él nos sustenta cada día, no solo nos creó y nos abandonó, sino que día a día, como dice ese hermoso himno, nos sigue cuidando, hermanos. Nos mantiene día a día. El aire que acabas de tomar ahorita mismo, Dios nos lo dio. Los alimentos que vamos a comer, Él nos lo dio. Y la salud que tenemos hasta este día, Dios nos la dio. ¿Por qué amar a Dios, hermanos? Porque separados de Él nada podéis hacer. Juan 15:5. Y qué hermosa ilustración, cómo Dios es el árbol y tú y yo somos una pequeña rama, que separados de la rama nos vamos a secar y nos vamos a morir. Somos infructuosos. Oh, pero si estamos cerca del árbol, de la vid, es posible dar fruto, permaneciendo en él. Hermano, ¿cómo como creyentes nos atrevemos a olvidarnos o apartarnos de Dios? Nadie diría audiblemente, me aparté un poquito esta semana. No, pero hermano, ¿leíste tu Biblia cada día esta semana? Porque si no lo hiciste, te estás apartando de Dios. ¿Hiciste lo que Dios te pidió? ¿Oramos? ¿Tratamos de alguna manera de compartirle el evangelio a alguien? ¿Sabes que la Biblia no dice predicarás el evangelio el sábado a las 11? No, pero la Biblia sí dice id por todo el mundo y predicar el evangelio la hora y el día que sea, hermanos. ¿Y cuántas veces Dios nos da oportunidades para compartir nuestra fe? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has hablado a alguien de Cristo, hermano? Aunque es un mandato amarlo, ya lo vimos en Deuteronomio 6, el amarle nos ayuda en tantas maneras también. El apóstol Pablo dijo que el amor de Cristo lo constreñía. En otras palabras, cuando Pablo pensaba en lo que Dios lo amó a él y en lo que él lo amaba, hermanos, es un motor para seguir adelante. ¿Sabes cuál es una buena motivación para venir a la iglesia el domingo? Cuando estás acostado y pensando en unos chilaquiles, echarte un café y quedarte ahí. El simple hecho que pienses, qué bueno ha sido Dios conmigo esta semana. Podría estar muerto y seguiría siendo bueno, pero le plació tenerme con bien. Híjole, cómo ha suplido el pan que comer esta semana. Y simplemente pensar unos segundos lo bueno que Dios ha sido, hermano. Su amor te constreñe, te ayuda a seguir adelante, y esos días que estamos desanimados, que pensamos ya no seguir más adelante, el amor de Cristo nos constreñe. El amor de Cristo sana nuestras dolencias de tantas maneras, tan solo por recordar uno de los textos más conocidos de la Biblia.
Porque los que aman a Dios, todas. ¿Cómo no amar a Dios, hermano? Tan solo por Romanos 8:28. Ahora regresamos a nuestro texto base, Mateo capítulo 22, versículo 37. Nos da dos mandamientos que de ahí depende la base cristiana, la ley y los profetas. Y el primero nos dice que el primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, lo amarás. Y versículo 38, este es el primer y gran mandamiento. Entonces, pastor, la Biblia dice que lo más importante de toda la Escritura es amar a Dios. Es lo más importante de toda la Escritura, hermanos. Amar a Dios. Si amas a Dios, todo lo demás será más fácil. Si no amamos a Dios, todo lo demás será una carga y será muy difícil. Pero después sigue un segundo mandamiento. Versículo 39, y el segundo es, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Semejante. Ahora dice, ¿el segundo es inferior? No, semejante. Amarás a tu prójimo. ¿Y cómo debemos amar a nuestro prójimo, hermanos? Como a ti mismo, como la misma Escritura nos revela nuestro orgullo. Nos queremos. Y dice la Biblia, así como te quieres, así debes amar a tu prójimo. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Amas a tus hermanos en Cristo? ¿Amas a tus prójimos? Una vez una persona me dijo, ay, pastor, es que es bien fácil amar a Dios, pero a mis hermanos. Así con esas palabras. Pude haber respondido de muchas diferentes maneras. La primera es, no comprendes el amor que Dios te demanda. Porque Deuteronomio 6, 4 y 5 es muy complicado si lo comprendemos. Sin embargo, no podemos cumplir uno sin el otro. Vayamos a primera de Juan 4:20. Primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerza. Segundo mandamiento es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:20 dice la Biblia, si alguno dice yo amo a Dios, pregunta, ¿es fácil decir yo amo a Dios? Miren, yo amo a Dios. Todos pueden decirlo, no es muy fácil. Sin embargo dice, si alguno dice, hermanos, qué fácil es decir, yo soy cristiano por 8ª generación. Una vez alguien así me dijo, creo que era 4ª. Dije, mejor no digas. Mejor di que fuiste salvo hace un mes para que no seas de tropiezo a tanta gente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, todos los que estamos aquí, yo creo que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Y si sí, dime para que oremos por ti, hermano. No digo que no lo hayas visto obrar, gloria a Dios que hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, pero otra cosa es ver a Dios. Podemos ver manifestado, pero no lo hemos visto, hermanos. Incluso los ángeles del cielo, de acuerdo a Deuteronomio 6, con sus alas se tapan los ojos porque no pueden ver la santidad de Dios. Pero dice, ¿cómo te atreves a decir que amas a Dios que no has visto cuando aborreces a tu hermano que sí lo ves? Ni un amén, hermanos. Gloria a Dios. Y después dice, y nosotros tenemos ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Esta sugerencia, ¿verdad que se dice sugerencia? ¿Verdad que es si te cae bien o te cae mal o no, hermanos? Mandamiento. El que ama a Dios, ame a su hermano. Entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Es posible amar a Dios y odiar a un cristiano? Entonces, ¿por qué a veces andamos guardando rencores, hermano? Ahorita no, ahorita oramos, hermano, no se preocupen.
Ahora, ¿cómo es posible entonces amar lo que no amo? Necesita crecer nuestro amor a Dios para que ese amor pueda ser hacia los demás, y ahorita lo vamos a ver. Vayamos a Gálatas 5:14. Pablo le escribe a esta iglesia por problemas doctrinales, estaban judaizando la iglesia de Galacia. Pero dentro de sus problemas doctrinales, no solo había problemas doctrinales, sino problemas entre ellos. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Fíjense lo que Pablo le escribió a esta iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, siguiente versículo, miren lo que dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, Pablo dice, en esto se cumple, debes amar a tu prójimo como a ti mismo, pero, versículo 15, hermano, que ninguno de nosotros seamos el pero. Que lo tengan allá los pentecosteses, hermano, o alguien más. No seamos el pero. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, se van a consumir, se van a terminar. Y todas las personas salen lastimadas. El agredido porque lo ofendieron y el agresor porque Dios contrista tu corazón. El Espíritu Santo te muestra que lo que hiciste está mal y los dos están mal, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo mantener este mandamiento? Vayamos a Juan 17 y realmente mucha parte del mensaje está aquí en Juan 17. Si tienen sus Biblias, abran, hermanos. Juan 17, versículo 8. Esta es una oración de Jesús y es impresionante la oración que él tuvo. Juan 17, 8 dice la Biblia, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, Jesús está hablando. Yo ruego, ¿por quién, hermanos? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. O sea, Jesús ruega por los que Dios le dio como creyentes. Jesucristo ruega por nosotros. Amén, hermanos. Y dice versículo 9, yo ruego por ellos. Fíjense, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En esta oración, ¿por quién ora Cristo, hermanos? Por el pueblo creyente. Ahora no ora por los bautistas, ora por todo pueblo redimido por la sangre de Cristo. Esos individuos estarán en el cielo. Ahora, si ya eres salvo, sé bautista, hermanos, amén. Pero este texto nos dice por los creyentes. Jesús rogando por nosotros porque reconoce que somos de Dios, versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Mira su oración, versículo 11, recuerda por quién está orando, por el creyente, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, antes de morir, miren su oración, antes del Getsemaní obviamente, a los que me has dado, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Guárdalos. Cristo oró por el creyente, Padre, por favor guarda a los creyentes. Y después dice, en tu nombre, ojo, para que sean, ¿qué dice ahí? Así como nosotros. ¿Saben cuál fue la oración de Cristo? Por favor guarda a los redimidos y que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Hay distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, hermanos? Hay diferentes obras de acuerdo a la Biblia, pero son uno. Creemos en un Dios trino. Y fíjense cuál fue la oración de Cristo. Señor, así como tú y yo somos uno, te pido que los creyentes sean uno. Qué oración de Cristo. Como Filipenses dijo, haya pues en vosotros este sentir, habla de mente, la misma manera de pensar que hubo en Cristo. Hermano, esta es nuestra meta. Ahora, Cristo oró esto, ¿verdad que sí, hermanos? Pregunta, ¿tú lo has orado alguna vez? Señor, ayúdanos a ser uno en la congregación. ¿Alguna vez lo has orado? Porque Cristo lo oró. Debería ser nuestra oración y nuestra meta. Versículo 13, miren la oración de Cristo.
pero ahora yo voy a ti. Y hablo esto en el mundo, fíjense, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo orando para que pudiéramos tener su gozo, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entre comillas, si alguien te aborrece por ser creyente, está escrito. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Versículo 20, ahorita vamos a regresar a los otros textos. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo oraba no solo por la gente que era salva en esa generación, sino por los que llegarían a ser salvos a través de ellos. Y ahí estamos tú y yo en esa oración, hermanos. Y el centro de su oración, y este versículo es muy importante, versículo 21, para que todos sean, ¿qué dice ahí, hermano? Para que todos sean uno. Ahora, hermano, no está hablando de ecumenismo, aquí está hablando de un pueblo creyente. Para empezar, monoteísta que solo cree en Dios. Pero el deseo es que el pueblo creyente, para que todos sean uno. Y fíjense el ejemplo que da nuevamente, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y por qué debe haber ese sentir, hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que demos testimonio a un mundo incrédulo. Versículo 21, para que todos sean uno. Es el deseo de Dios, hermanos. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Guarda esto en tu corazón, hermanos. El amor y la unidad entre cristianos es el más fuerte testimonio al mundo del amor de Dios. Hace el mensaje auténtico. Y Dios nos ayude porque estamos muy lejos, hermano. Pero solo eso hace el mensaje auténtico entre creyentes. Si no seremos de mal testimonio, alguien podrá decir, ¿me vienes a hablar de Dios? Mira cómo te llevas con las demás personas. Y haremos todo lo contrario que dice Juan 17. Nada es de mayor testimonio de los inconversos que un amor genuino a Dios y a otros. Y si haces la pregunta, ¿y quiénes otros? Seríamos como Pedro, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Toda la persona a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Entonces, incluso debo ser bueno con los inconversos. Sí, hermano. No van a ser tus amigos, hermano, pero sí puedes ser una persona cortés. Miren lo que dice Juan 13:34. Ahorita regresamos a este pasaje. Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice este texto. Un mandamiento, y una vez había enseñado este pasaje, pero fíjense lo que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Recuerdan cuál fue el primer mandamiento que habíamos leído? Que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cómo? Como nosotros mismos. Y eso ya es algo, porque nos queremos, hermano. Pero ahora es un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es que debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros, hermano. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Por el versículo 35. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son, ¿qué? Mis discípulos. No dice en esto y que te aprendas todo el Salmo 119. No, dice en esto. Si haces esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál es la manera que una persona sin Cristo conocerá que tú eres un discípulo, hermano? Si tienes ese amor genuino por otras personas. No hay mayor testimonio que un amor genuino. Regresamos a Levítico 19:16, nuevamente para hacer un énfasis sobre el nuevo mandamiento.
El mandamiento ya estaba desde Levítico, ya estaba desde la ley. Levítico 19:16, leeré hasta el 18, y dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás, y entre comillas, el chismeo cristiano es, mira, te voy a decir esto, para que ores. O sea, nada más por añadirle para que ores no justifica la manera en que dices las cosas. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego, ¿quién lo firma, hermano? Yo, Jehová, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces es posible, hermano, que en el corazón de un creyente aborrezcas a alguien. Y dice: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18, con ese contexto, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo, hermanos? Eso ya estaba firmado desde la ley. El mandato estaba expuesto. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí. Viene el Nuevo Testamento, y a diferencia de algunos que creen, el Nuevo Testamento es más fácil, el difícil es el Antiguo. No es cierto, hermano. Cuando tú entiendes la Biblia, es más difícil el Nuevo. En el Antiguo podías aborrecer a tu enemigo, en el Nuevo tienes que amarlo, hermano. Claro que es más nuevo, más difícil el Nuevo, entre muchas razones. Ámalo como Jesús te amó. Se acaba de complicar esto, hermano. ¿Tú y yo merecemos el amor de Jesús? No. Sin embargo, Él decidió amarnos. ¿Cómo es posible lograrlo? Juan 17:21. Regresamos a Juan. Juan capítulo 17, versículo 21. Dice la Biblia: para que todos sean uno, unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense el testimonio, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, y fíjense nuevamente, para que sean uno, y se repite la misma petición, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Fíjense qué versículo, hermanos, este 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense nuevamente, yo, Cristo, ¿en quién? En nosotros. Cristo en nosotros y Dios en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Lo que nos dice es que la única manera que podamos amar a otras personas es a través del amor de Dios, hermano. De nuestro amor no brota, hermano, lo predico y dos están, el amor. Porque no nos brota, porque somos carnales, hermano, que nos importamos nosotros y después nosotros. Y el cristianismo es muy distinto, hermano. Cristo en nosotros, Dios en Cristo, para que sean perfectos en unidad. ¿Y por qué? Para que el mundo conozca, para que más gente sea salva, para que otros allá afuera puedan decir: híjole, yo quiero lo que esa persona tiene. Y no es tu carisma, hermano, sino la gracia de Dios en nuestra vida. Conozcan que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me amaste. Amar a través de Jesús, porque nuestro amor es muy voluble. Nuestro amor es muy voluble. Si alguien nos ama, nosotros amamos, ¿verdad que sí, hermanos? Y si alguien no la hace, se la pago por dos. Porque ni creas que nomás así se va a quedar este asunto. Y eso le gusta a nuestra carne. Pero no es lo que nos enseña la Biblia, hermanos. ¿Por qué tanto afán con este tema? Para que el mundo conozca, hermano. Pregunta, entonces, si no hay amor y si hay división, ¿el mundo conocerá? No, el mundo no va a conocer. Y si este mundo no conoce y no ha conocido, hermano, no es porque falte amor de Dios. Ese sobra. Si este mundo no ha conocido, el único culpable somos nosotros. Porque nuestro testimonio ha sido un fiasco. Porque hemos sido un pésimo testimonio al cuerpo de Cristo. Y por eso la gente no se va a convertir, hermanos. Pero la oración de Cristo sigue vigente. Juan 17 no se acaba, Juan 17 está siempre. Cristo sigue orando. Él ora porque nos guarde. Ora porque seamos uno, así como Él es con el Padre.
Haré algunas últimas preguntas para terminar el mensaje. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer y gran mandamiento, hermanos? Es amar a Dios. ¿Cuál es el segundo? Amar a mi prójimo como Jesús me amó a mí. Número 3. Es imposible amar a Dios cuando odio a otra persona. No es la voluntad de Dios que guarde resentimiento contra otra persona. Si guardo rencor y enojo con alguien, si no estoy siguiendo la voluntad de Dios, ¿de quién la estoy siguiendo? Si busco la unidad, ¿qué voluntad estoy siguiendo? Ahora, ojo, nuestra bandera no es unidad. Nuestra bandera es sana doctrina. Pero ya que la tenemos, tengamos unidad. No sacrificamos las verdades de la Biblia por la unidad. Pero cuando tienes las dos, eso es lo que Cristo quiere. Tener la sana doctrina y la actitud correcta. Hermanos, hay veces que yo platico con otras personas que tienen una doctrina, hermano, tienen herejías, pero qué buen espíritu tienen, hermano. Y a veces hablo con personas que tienen una doctrina muy buena, pero un espíritu terrible. ¿No está peleada una cosa con la otra? ¿Por qué debo buscar esto, hermanos? Porque solo así cumplo el deseo de la petición de Jesús, de Juan 17. Y nuevamente, solo para que lo meditemos, ¿por qué este mundo sigue siendo tan incrédulo? ¿Porque Dios ya no puede salvar, hermanos? ¿Porque su mano se ha cortado y el evangelio no es eficaz? No. La falta de hacer lo que dice Juan 17. Por la falta de dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios, para que más personas puedan convertirse a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.